El Sáhara Occidental, territorio situado al noroeste del continente africano, permaneció bajo dominio español desde finales del siglo XIX. A partir de 1958 recibió el estatus político de provincia española, la número 53. En 1975 España abandonó el territorio de forma irregular, dejando pendientes hasta hoy en día numerosas responsabilidades políticas. Este es el testimonio de quienes vivieron en primera persona un complejo capítulo de la historia. El Aaiún, la ciudad en la que yo vivía, la capital del Sáhara Occidental, esas edades que teníamos adolescentes, desde los 13 hasta los 18 años, se convivía perfectamente en las dos culturas, digamos, los saharauis y los españoles. Jugábamos al fútbol, nos bañábamos en la piscina, perseguíamos a las chicas y hacíamos las típicas cosas de adolescentes que hacen en todos los pueblos de España. Estaba estudiando arquitectura, el segundo curso de arquitectura, en el 74. Y una bolita en el sorteo me sorteó y me mandó al Aaiún. Yo no sabía ni dónde estaba el Aaiún porque el Sáhara en esa época era materia reservada y nos hablaba de la colonia del Sáhara Occidental, de las 53 provincias españolas que se consideraba el Sáhara. Pero de repente me mandaron a un cartel en campamento, me cortaron el pelo y en un avión me mandaron al Aaiún. Yo he estado durante 1 año y medio haciendo el servicio militar allí y he conocido lo que España les había prometido durante todos los años, que iba a respetar su derecho a la autodeterminación y a la independencia como cualquier pueblo africano que después de la noche colonial tiene derecho a decidir libremente su futuro. Aprovechando la debilidad política de España, Marruecos comunica su intención expansionista sobre el territorio del Sáhara Occidental como paso imprescindible para la configuración del Gran Marruecos. Se inician así, en octubre de 1975, los preparativos para la Marcha Verde y comienzan las negociaciones con el gobierno español. El enemigo principal era Marruecos, que era quien tenía ansias expansionistas. Los saharauis participaban dentro con nosotros del ejército español, eran tropas nómadas, policía territorial. Había un grupo que era el Frente Polisario que se creó en el 73, que querían una descolonización rápida y real y urgente. El ejército quería hacer una falsa descolonización, una neocolonización a través de otro grupo. Cuando empieza el movimiento independentista así a crearse una especie de... que se notaba en el Aaiún, porque había ya había habido los sucesos de Jatarrambla del año 70, cuando desaparece Basir, y éramos pequeños todavía, pero sí que oías cosas en casa, sabías historias que algo estaba pasando, amigos tuyos saharauis de pronto desaparecían muchos días, se estaba gestando el Frente Polisario, aunque al principio se llamó de otra manera, el Frente de Liberación Popular del Sáhara, luego se llamó Polisario, etc. Y yo notaba que amigos míos empezaban a no contarte ya muchas cosas y ya empezabas como a notarle cierta distancia, que no lo hacían por desconfianza, sino por precaución de ellos, ¿no? Un amigo mío desapareció, yo no sabía nada de él. ¿Qué sabéis de Nas? ¿Qué sabéis de Nas? Los amigos no sabíamos nada de Nas. Nas se fue al Polisario y se fue ya a la guerrilla. Luego le vi en Madrid 2 años después y ahora vive, afortunadamente, y nos hemos reencontrado en el desierto. Cuento esta anécdota para la sensación que teníamos los españoles de que también perdimos allí algo. Nos sentíamos también de allí. Tú eres de allí, yo soy de allí. En esa época había unos comités de soldados formados por diversos grupos políticos que unidos reivindicaban mejores condiciones de vida de los soldados, pero también ayudábamos a los saharauis en lo que nos pedían para poder conseguir la autodeterminación y la independencia. Nunca nos hubiésemos imaginado que España iba a hacer lo que hizo, entregar atados de pies y manos a todo un pueblo al exterminio, al genocidio. Fue para nosotros una vergüenza ver cómo nuestros propios compañeros de la noche a la mañana se les desarmaba, se les encerraba en sus barrios saharauis, se les alambraba todos los barrios para que no pudieran salir y se esperaba entregarles atados de pies y manos a Marruecos. Los soldados lo vivimos con mucha rabia, con mucha vergüenza, no podíamos hacer nada, era un estado de excepción. En el 75 murió Franco y el Sáhara se entregó un mes antes. En la Marcha Verde, los acuerdos de Madrid se firmaron el 14 de noviembre, pero la Marcha Verde empezó a entrar desde el 1 de noviembre. No eran solo civiles, eran militares que entraban por diversos puntos que ya España había pactado con Marruecos dejarles entrar. Imaginaros lo que es entregar nuestros propios cuarteles
a los ejércitos marroquíes sabiendo y viendo cómo los niños, las mujeres, los saharauis se enfrentaban con los puños, gritando a los tanques y a los camiones y al ejército marroquí. Los secuestros, las desapariciones, las torturas, los crímenes que llevaba Marruecos en ese momento, también incluso cuando todavía seguía la bandera española allí, porque la mayoría de los desaparecidos, más de 500 desaparecidos saharauis, la única identidad que tenían era la española, no tenían ninguna otra identidad, son españoles hasta hoy en día, y España nunca se ha preocupado por investigar o por presionar a Marruecos y conocer el paradero de estos de más de 500 desaparecidos. No solamente eso, sino participaron en controlar también los barrios donde vivían los saharauis, no permitirles la huida. Bombardearon también con el napalm, el fósforo, los campamentos, una parte de un desierto donde había los campamentos de saharauis, todavía estando la bandera española allí. Nos dieron las órdenes de minar la frontera norte del Sáhara con Marruecos para hacer frente a Marruecos, porque sabíamos que la Marcha Verde era una pantalla, pero detrás estaba el ejército marroquí que iba a invadirlo. Y de la noche a la mañana, por las presiones de Estados Unidos, presiones de Francia, otras presiones de dentro del lobby pro-marroquí que había en el Estado español, se habla de Don Juan de Borbón, se habla de la Banca March, se habla de Solís Ruiz, se habla de muchas personas que saldrán algún día. Consiguieron que de la noche a la mañana los mismos zapadores, los mismos sargentos, tenientes, capitanes que habían dado esas órdenes, que nos habían dicho que íbamos a defender a los saharauis sus derechos de la invasión marroquí, les entregamos, quitamos las minas, les acorralamos en los barrios y les entregamos atados de pies y manos, sin gasolina, sin nada, a los marroquíes que por la noche con alevosía entraban y ocupaban nuestros cuarteles. Eso es la vergüenza mayor de la historia. Los capitanes lloraban, el capitán Vidal, el capitán Perote, otros capitanes lloraban de rabia. Ellos tenían que obedecer, pero muchos intentaron hasta rebelarse, pero les pararon otros que estaban en colaboración en esa situación. Y esa vergüenza el ejército siempre la llevará encima. Es tan vergonzoso que por eso seguimos, después de 37 años, intentando limpiar esa memoria histórica que tenemos, que todavía no ha sido limpiada. Nosotros nos sentimos también de alguna manera también traicionados por nuestro propio país. Yo sé que en casa eso se vivió con la doble contradicción que tienen los militares de por sí. También hubo un sector del ejército, que eso tampoco se ha contado muchas veces, que estaba muy a favor de que el Polisario era una mierda, porque el Polisario de alguna manera también había criticado muchas políticas españolas, incluso había atentado contra España, había hecho secuestros de patrullas militares españoles. Hubo muchos militares que están muy en contra de que España entregara el territorio como lo entregó, pero otros militares estaban dando palmas. La sensación de frustración a un chaval que entonces teníamos 15, 16, 17 años, y ver que donde tú habías tenido tus primeras novias, habías dado el primer beso a una chica o te habías fumado el primer cigarro a escondidas, y de repente nos lo arrebataron de golpe. Salimos todos corriendo, como quien dice, y no volvimos a ver amigos nuestros, y no podíamos volver tampoco a un sitio a tomarnos una Coca-Cola donde lo habíamos tomado 2 meses antes, ¿no? Esa sensación te deja un profundo desarraigo también. Lo que dejábamos allí era lo que vimos que dejábamos, porque ver el ejército marroquí entrar allí. Según el censo español de 1974, residían en el territorio del Sáhara Occidental 94.000 personas, de las cuales 74.000 eran saharauis y 20.000 españoles. Con la entrada del ejército marroquí mauritano al territorio, la población saharaui que consiguió escapar se exilió hacia el desierto. Argelia permitió la construcción de los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf. La población saharaui que permaneció en el territorio padeció la dura represión de las fuerzas marroquíes, la cual se prolonga hasta hoy. Los que tuvieron suerte han podido huir de esa invasión marroco-mauritana, apoyada por los americanos y los franceses y muchos más países aliados, creyendo que iban a acabar con nuestro pueblo en una semana, porque ellos sabían que nosotros no llegábamos al 1.000.000 de habitantes, éramos un pueblo muy pequeño pero con orgullo de defender lo que es suyo. Hay también fosas donde enterraron a niños, a mujeres, ancianos vivos, los enterraron en fosas y hasta hoy en día todavía siguen esas fosas y se conocen dónde están esas fosas.
cogían a los saharauis en pleno desierto y los llevaban en helicópteros y los interrogaban en helicópteros en pleno vuelo, los tiraban al vacío. Fue peor que un infierno. Contarlo es muy fácil, pero vivirlo es lo más difícil. No os podéis imaginar lo que ha sufrido este pueblo, y su sufrimiento fue totalmente un sufrimiento en silencio. Nosotros creíamos que por lo menos el mundo nos iba a ver como seres humanos, pero esto no fue así. A efectos legales, la ONU todavía le reconoce como potencia administrativa. O sea, aunque esté ocupado por Marruecos, de hecho, España es legalmente, según las resoluciones de la ONU, la que todavía no puede. Los acuerdos aquellos famosos de Madrid no son legales, son unos acuerdos que no. Ahora se coge Rajoy y le dice, oye, te doy Tarragona a los franceses. No, o sea, unilateralmente nadie puede hacer una cosa así. Yo solamente por casualidad soy un americano, un francés, pero soy un ser humano y tengo mis mismos derechos igualmente como los demás seres humanos. El gobierno español es el único y auténtico responsable de toda la situación de la que vive nuestro pueblo hasta hoy en día. Había un silencio total en esa zona. Nadie hablaba, nadie denunciaba el sufrimiento de nuestro pueblo. Y yo puedo acusar también a la comunidad internacional del silencio, porque el silencio es cómplice. Las Naciones Unidas tuvieron una postura ambigua. Dijo a España que si no podía mantener esa responsabilidad, les pedía que entregase la administración a las Naciones Unidas, que convirtiesen a algunos de los soldados españoles en cascos azules y que la ONU se haría cargo durante 9 meses de preparar un referéndum para decidir libremente lo que querían ser los saharauis y marroquíes, querían ser una autonomía cerca de Marruecos o querían ser independiente. Los marroquíes ofrecieron a España un acuerdo secreto en que pudieran faenar durante 20 años 800 barcos españoles pesqueros en el Banco Pesquero Sahariano. Lo entregamos a España el 65% de las minas de fosfato más ricas del mundo a Marruecos, pero quedarnos todavía con un 35%. Luego Marruecos no respetó esos acuerdos secretos, entonces Naciones Unidas, confundida en ese momento sobre la situación, no tuvo una postura clara, firme, porque Estados Unidos, Kissinger, que era en ese momento el Departamento de Estado norteamericano, era claramente a favor de que Marruecos se quedase con el Sáhara Occidental, aunque fuera de forma ilegal, porque había en el momento de la Guerra Fría, y Argelia, que era más cercana a las tesis anticoloniales independentistas del Polisario, era parte del otro bando de la Guerra Fría, y entonces Marruecos estaba al servicio de Estados Unidos, y Kissinger, cuando el rey mandó a Prado Colón de Carvajal a Estados Unidos a preguntarle a Estados Unidos que al departamento a Kissinger qué es lo que hacían con la patata caliente del Sáhara, le tuvo 2 días y medio esperando, y a los 2 días y medio le dijo entrégueselo a Marruecos y no discutan más ese tema. Les interesaba más, era el dinero, era la riqueza que tenía nuestra tierra. Esto es lo que le interesaba más a los marroquíes. Hay muchos que te hablan de los intereses económicos. Esta palabra para mí es una palabra inventada por un grupo de ladrones que se ocultan debajo de esta palabra intereses económicos para robar las riquezas de los pueblos. Esto para mí es así. Es así. Nos usaron, nos engañaron, nos traicionaron, y lo que quieren hacer, lo último, es exterminarnos. Para que no haya ningún testigo en ese desierto. Que no haya nadie quien puede contar esta historia, pero han fracasado en su política, y ahora estamos aquí donde podemos contar esa triste historia y la verdad de lo que ha sufrido nuestro pueblo durante más de 37 años. Pero seguimos diciendo y que sabemos perdonar, no odiamos a nadie, y sabemos muy bien que España puede todavía, hasta hoy en día, puede curar esa herida cuando ella quiere. El pueblo saharaui sus manos las tiene abiertas para que España lo haga. Según un informe del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas emitido en 2002,
el estatus político del Sáhara Occidental continúa siendo el de territorio no autónomo pendiente de descolonización. España sigue ostentando el papel de potencia administradora frente a la legalidad internacional. Marruecos se reconoce como potencia ocupante de facto y 37 años después del abandono del territorio por parte de España no se han producido iniciativas efectivas para la resolución del conflicto.